El ministerio del exorcismo es una de las manifestaciones más solemnes, profundas y delicadas de la batalla espiritual que la Iglesia emprende contra el mal. Se trata de un acto litúrgico sacerdotal que apela al poder de Cristo para liberar a una persona que sufre una influencia demoníaca. Para que un exorcismo mayor se celebre legítimamente, el canon 1172 del Código de Derecho Canónico exige que el sacerdote cuente con permiso especial y expreso del obispo diocesano. Ese permiso solo debe otorgarse a sacerdotes de vida piadosa, con integridad moral, formación adecuada para este ministerio y prudencia pastoral. El rito litúrgico actualmente vigente establece la secuencia de oraciones, lecturas, letanías, fórmulas de petición a Dios y fórmulas imperativas para ordenar al espíritu maligno que abandone al poseído. Antes de llegar al exorcismo, la Iglesia exige un riguroso proceso de discernimiento. No puede actuarse precipitadamente. Se deben descartar causas médicas, psicológicas o psiquiátricas mediante evaluaciones especializadas. Si tras ese análisis persiste la sospecha de algo verdaderamente sobrenatural, el caso se entrega al exorcista autorizado por el obispo. Y aún en esa etapa, el exorcismo no se agota en una sola sesión. Puede requerirse un acompañamiento espiritual y prolongado, varias sesiones litúrgicas y oración persistente. Algunos exorcismos llevan años. A lo largo de los siglos ha habido casos que han captado la atención del público y de la Iglesia. Uno de ellos fue el caso de Roland Doe, que inspiró la famosa novela y posteriormente la película El Exorcista. Un hecho real, aunque se trataba de un niño y no de una niña como se vio en la película. Entre quienes se han dedicado profesionalmente a este ministerio, uno de los nombres más resonantes es del padre Gabriel Amort, quien fue exorcista oficial de la diócesis de Roma y fundó la Asociación Internacional de Exorcistas. Otro fue el padre Cándido Amantini, su maestro y guía durante décadas. De los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia ha afirmado que el mal no es una idea abstracta ni una simple metáfora moral. El demonio es una realidad personal, un ser espiritual caído que busca apartar al hombre de Dios. Sin embargo, su poder es limitado y Cristo, con su resurrección, lo ha vencido definitivamente. Aún así, el maligno continúa actuando en el mundo, no con el poder de Dios, sino con el permiso que el mismo Señor concede en ciertos casos para la purificación o prueba de las almas. El campo donde se manifiesta esa acción recibe en la tradición católica el nombre de influencia demoníaca y la Iglesia distingue con precisión sus diferentes grados. El primero y el más común es la tentación ordinaria. Todos la conocemos, es el susurro interior que busca seducir, el pensamiento repentino que incita al pecado, el engaño sutil que promete placer o poder a cambio de renunciar al bien. Es la batalla espiritual de cada día, la que se libra en el corazón y en la mente de todos los hombres. Contra ella no se necesita exorcismo, sino oración, sacramento y vigilancia. La tentación es universal, pero la gracia de Dios siempre es más fuerte. El segundo tipo es la infestación, cuando la presencia del mal no actúa directamente sobre la persona, sino sobre lugares, objetos o incluso animales. Puede manifestarse con ruidos, sombras, olores, movimientos extraños o una atmósfera de angustia persistente. La Iglesia lo afronta con oraciones de bendición, agua bendita, sal exorcizada y signos de la cruz. No es una posesión, sino una contaminación espiritual del ambiente, y el remedio está en purificar el espacio con fe, oración y sacramentales. El tercer grado es la vejación, también llamada opresión externa. Aquí el demonio no posee, pero sí atormenta. Se manifiesta con enfermedades sin causa aparente, golpes, accidentes repetidos
insomnios profundos o angustias violentas que parecen no tener un origen natural. La persona conserva su libertad, pero sufre un acoso persistente. En esos casos, el sacerdote puede rezar oraciones de liberación y acompañar a la víctima en una intensa vida sacramental. La lucha no es mágica, es espiritual y la perseverancia en la oración es la clave. Más grave aún es la obsesión o subyugación interior. No se trata solo de molestias externas, sino de una invasión en la mente o en la voluntad de la persona. Esta puede experimentar pensamientos blasfemos, impulsos incontrolables, odio repentino a lo sagrado o sensación de estar gobernada por una fuerza extraña. Sin embargo, el alma sigue siendo libre. El demonio no puede poseerla ni arrancarla de las manos de Dios. En estos casos, la Iglesia actúa con una prudencia extrema como siempre. Dirección espiritual, confesión frecuente, comunión, ayuno y cuando es necesario la intervención de un exorcista autorizado. Finalmente está el exorcismo mayor, reservado para los casos de posesión demoníaca verdadera. Es el grado más raro y extremo de influencia del maligno. En la posesión, el demonio toma control parcial o total del cuerpo utilizando la voz, los gestos o la fuerza física del individuo. Puede hablar en lenguas desconocidas, revelar cosas ocultas o mostrar un rechazo violento hacia lo sagrado. Pero incluso en ese estado, el alma de la persona tampoco pertenece al demonio. Su libertad espiritual permanece intacta ante Dios. El sacerdote exorcista, en nombre de Cristo y con autorización del obispo, realiza el rito solemne con oraciones, letanías, agua bendita, signos de la cruz y las palabras imperativas que mandan al espíritu maligno retirarse. No se trata de una ceremonia espectacular como la que solemos ver en las películas. Es cierto que pueden ocurrir fenómenos como, por ejemplo, la levitación, que la persona vomite determinados objetos o animales. Hay muchos casos documentados donde las personas vomitaban a ranas o que la posesa experimente una fuerza sobrenatural que requiera de muchas personas para sostenerla, pero no es lo común. Esto lo señala claramente el padre Fortea, que ejerció también muchos años el ministerio de exorcista. A veces basta una sesión, otras la lucha puede prolongarse por meses o incluso años. Es muy importante tener en claro que el poder no reside en el sacerdote, sino en Cristo que actúa a través de él. Existen también situaciones de maleficios o pacto demoníaco, en la que la persona voluntaria o involuntariamente ha sido entregado o se ha entregado a una influencia maligna mediante ritos, hechicerías o prácticas ocultas. Estas prácticas son muy peligrosas y si alguien que escucha esto lo hace o piensa hacerlo, debe dejar absolutamente de lado esa idea. En estos casos, la Iglesia interviene con confesión, renuncia explícita al mal, oración de liberación y dirección espiritual. Lo esencial ahí es romper el vínculo con el demonio y volver a la gracia. El demonio puede causar miedo, pero no tiene la última palabra. En cada exorcismo, la Iglesia proclama el mismo mensaje de esperanza. Cristo ya ha vencido. Su cruz es el verdadero signo de liberación. Su nombre hace temblar a los espíritus del mal y su amor rompe toda esclavitud. El exorcista no lucha con sus propias fuerzas, sino con la certeza de que el poder de Dios triunfa siempre sobre las tinieblas. Y así, en silencio y sin espectáculo, continúa hasta hoy el ministerio más oculto y quizás el más heroico de la Iglesia, el de liberar a los cautivos en nombre de Jesucristo. Las Sagradas Escrituras nos narran exorcismos realizados por el mismo Jesús. En la sinagoga de Cafarnaúm, mientras enseñaba al pueblo, un hombre poseído comenzó a gritar con voz desgarradora: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret?
sé quién eres, el Santo de Dios. La multitud quedó paralizada, pero Jesús, sin levantar la voz, dijo con autoridad, cállate y sal de él. El espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y salió de su cuerpo, dejando tras de sí un silencio sagrado. Todos se miraron asombrados y decían, hasta los espíritus le da órdenes y le obedecen. Así comenzó la guerra de Cristo contra el reino de las tinieblas. Días después, cruzando el lago de Galilea, nos narra también la Biblia, Jesús llegó a la región de los Gerasenos, una tierra de tumbas y rocas. Allí, de entre los sepulcros, salió un hombre endemoniado, estaba encadenado, desnudo, y gritaba día y noche golpeándose contra las piedras. Cuando vio a Jesús, corrió hacia él y se postró clamando, ¿qué tienes contra mí, hijo del Dios Altísimo? No me atormentes. Jesús le preguntó su nombre y la voz le respondió, Legión, porque somos muchos. Entonces el Señor ordenó, sal de este hombre, espíritu inmundo. Los demonios le rogaron que los dejara entrar en una piara de cerdos cercana y al recibir permiso los animales se precipitaron al lago y murieron en las aguas. El hombre, libre por primera vez en años, se sentó a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio. La legión había caído ante una sola palabra del Verbo encarnado. Entre las mujeres que lo seguían estaba María Magdalena, de quien Jesús había expulsado 7 demonios, nos narra la Biblia. Su liberación fue tan profunda que su amor por Cristo se volvió absoluto. Fue la primera en verlo resucitado y la primera en anunciar que la muerte había sido vencida. En ella se ve la fuerza redentora del poder de Cristo. La que estuvo oprimida por el mal se convirtió en testigo de la vida eterna. Nuestro Señor, antes de ascender al cielo, dejó una promesa entre tantas. A los que crean, los acompañarán estos signos. En mi nombre expulsarán demonios. Desde entonces la Iglesia continúa esa misión, no en su propio poder, sino en el de Cristo resucitado. Así cada vez que un sacerdote pronuncia el rito del exorcismo, no es él quien habla, es la voz del mismo Cristo que vuelve a decir, como en Cafarnaún, como en Gerasa, como en todos los pueblos del Evangelio, dime tu nombre, cállate y sal de él. Y una vez más, el silencio de la paz llena el lugar donde el reino de Dios se ha hecho presente.